JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de trading en directo con el análisis semanal del mercado. En esta sesión, como ya sabéis, vamos a hacer un repaso de todos los principales acontecimientos que nos esperan para esta semana en el calendario macroeconómico. Hablaremos también de las últimas noticias que están afectando principalmente a los principales activos del mercado y, por supuesto, pues bueno, haremos un análisis técnico completo de los principales activos. Así que, sin más, como siempre, antes de comenzar, recordaros el aviso de riesgo. Ya sabéis que debéis invertir de forma responsable, ya sabéis que invertir pues conlleva una serie de riesgos y que pues bueno, podéis perder total o parcialmente el valor de vuestra inversión inicial. Así que recordar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y que debéis considerar si podéis tolerar este tipo de pérdidas antes de invertir. Y bueno, ¿qué vamos a ver en esta nueva sesión de análisis semanal del mercado? Lo primero de todo, veremos, como ya sabéis, cada lunes repasamos el calendario económico de la semana. Vamos a ver cuáles son los principales eventos que tenemos esta semana, que aunque, bueno, como seguramente muchos de vosotros ya estaréis pensando en el puente de mayo, ya sabéis que tanto el día 1 como el día 2, por lo menos aquí el día 2 en Madrid es festivo. Pues bueno, tenemos aquí un puente que obviamente pues tendremos ahí la jornada del miércoles algunos mercados cerrados, pero el miércoles también será un día muy importante, sobre todo para el mercado americano. Así que bueno, aunque tengamos ahí ese pequeño puente algunos o podamos disfrutar de ese pequeño puente, recordar que esta semana, pues en principio, todas las bolsas abren, a excepción de algunas bolsas europeas, este próximo miércoles. También repasaremos algunas de las últimas noticias o aquellas noticias que hemos considerado más importantes y que hemos conocido esta jornada de lunes y que seguramente marcarán y están marcando la sesión americana. También haremos un repaso del análisis técnico de los principales activos, veremos posibles oportunidades de inversión y, por supuesto, si tenéis alguna duda, si queréis preguntarnos sobre algún activo en concreto, estamos a vuestra disposición. Tenéis el chat, tenéis el apartado de las preguntas. Simplemente pues nos escribís, nos lanzáis la pregunta en directo y las iré contestando poco a poco. Así que, sin más, vámonos lo primero de todo al calendario macroeconómico para esta semana. ¿Cuáles van a ser los datos más relevantes? Bueno, hoy lunes, aparte de la noticia de que en España el presidente del gobierno va a continuar siendo presidente del gobierno, algo en lo que seguramente si estáis aquí en España todo el mundo estaba pendiente hoy, todos los periodistas, todos los medios de comunicación, pero bueno, a las 11 de la mañana supimos que el presidente del gobierno va a continuar con su labor, ¿no? Después de esta historia, ¿no? de la reflexión de 5 días en el que nos ha tenido un poco confundidos a todos. Así que, bueno, sabiendo esto y aparte de temas políticos, hoy hemos conocido los datos de inflación de España, en los cuales se han situado en el 2,9% frente al dato anterior que sí situaban en el 3,3%. Por tanto, vemos como la inflación cada vez pues, va subiendo menos y se van acercando a los objetivos de inflación que se espera. También hemos conocido datos de inflación en Alemania, en los cuales, pues bueno, se ha publicado ese dato de inflación del 2,2% frente al dato del 2,2% anterior, ¿no? Por tanto, también Alemania con una inflación muy cerca de ese objetivo del 2%, que seguramente, pues bueno, antepone, ¿no? Posiblemente esa decisión del Banco Central Europeo de bajar o hacer esa primera bajada de los tipos de interés en el mes de junio. Y ya cuando pasamos al martes, pasamos a la jornada de mañana, vamos a empezar a ver qué próximos datos macro nos vamos a encontrar, sobre todo muy importante, conoceremos de madrugada el dato del PMI manufacturero de China, que en principio parece que se va a mantener por encima de los niveles de crecimiento, por encima del nivel de 50. El dato anterior fue de 50,8. Este dato se prevé que se mantenga por encima de los 50,3 puntos, ¿no? Por tanto, en principio se mantiene ese crecimiento en las manufacturas o ese ciclo de expansión
en el PMI manufacturero de China, que seguramente pues la apertura del mercado europeo, la apertura del mercado europeo tendrá cierto impacto. También conoceremos mañana martes el dato del IPC de la zona euro. En principio se mantendrá estable en ese 2,4%. No se estima que haya una importante variación. Veremos si se aproxima más al 2%, con un 2,3, un 2,2, que sería pues básicamente confirmar esa potencial bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo en el mes de junio, como se ha ido adelantando, ¿no?, en las jornadas anteriores. Y luego pasamos al miércoles, que será el día más importante de esta semana, en la cual obviamente tenemos ese festivo por el Día del Trabajador. Algunas bolsas europeas, como la española, por ejemplo, no abrirá durante la sesión del miércoles, tampoco abrirá, por ejemplo, la alemana y tampoco abrirá en Holanda. Pues bueno, tendremos seguramente una sesión europea bastante poco volátil, ¿no?, con pocos movimientos, sin nada significativo. Pero cuidado, porque en la apertura americana conoceremos el cambio de empleo no agrícola, el ADP, el dato adelantado del dato de empleo del mes de abril, y las estimaciones o la previsión es que hayan 179.000 nuevas contrataciones frente a las 184.000 contrataciones, ¿no? Por tanto, se empieza a ver cómo ya ese dato está situado por encima de las 200.000, que indican pues ya cierta ralentización del ritmo de crecimiento del mercado laboral en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, si se da un dato peor de lo previsto, por debajo de esos 179.000, seguramente veremos movimientos alcistas en los principales índices americanos, porque esto, digamos, iría adelantando, ¿no?, esa futura bajada de tipos por parte de la Reserva Federal. Después también conoceremos el PMI manufacturero, y atención aquí también, dato importante, porque el dato anterior mostraba todavía expansión en la parte de las manufacturas en Estados Unidos, con un dato de 51,9, pero la previsión para este dato de este miércoles es que el PMI manufacturero o el sector manufacturero en Estados Unidos caiga en contracción por debajo de los 50 puntos. Por tanto, muy atentos, porque este dato va a ser determinante, y de confirmarse volveríamos a ver de nuevo subidas importantes en los índices americanos. Y finalmente, para finalizar la jornada del miércoles, sin duda el dato más importante de toda la semana, que será la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. La previsión es que la Reserva Federal no toque los tipos de interés, y de hecho, si nos vamos al barómetro de la Fed, vámonos rápidamente al barómetro de la Fed, veremos cómo en la decisión que se va a producir este miércoles, el 96,9% de los analistas consultados considera que el rango en el que se mantendrán los tipos de interés será del 5,25-5,50. Por tanto, no habrá cambios en la política monetaria en esta ocasión. Pero pues, se considera que tampoco habrá cambios para el mes de junio, el mes de julio, y posiblemente esa primera bajada de tipos de interés ya se estima para el mes de septiembre. Por tanto, bastante tranquilidad, ¿no?, en ese aspecto. Sabemos que los tipos de interés no se van a tocar en esta ocasión, pero será muy importante la posterior rueda de prensa de Jerome Powell. Veremos a ver qué pistas nos va dejando, porque si recordáis, la semana pasada tuvimos el dato del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y fue peor de lo esperado, con un crecimiento por debajo del 2%. Este empeoramiento del Producto Interior Bruto principalmente fue el que impulsó esos rebotes en las principales bolsas americanas a partir de la sesión del pasado jueves, ¿no? Por tanto, pues bueno, parece que ya se empiezan a ver algunos indicadores económicos que venían muy fuertes y que eran los que precisamente hacían o lastraban esa posibilidad de bajada de tipos de interés para antes del verano, y lo que han generado ha sido retrasarlo mínimamente hasta el mes de septiembre, ¿no? Por tanto, la economía americana sigue siendo fuerte, pero ya empezamos a ver los primeros signos de debilidad. Y van a ser muy importantes, como os digo, estos datos que conoceremos el miércoles, tanto del cambio de empleo en agrícola ADP, tanto el PMI manufacturero, y veremos a ver qué pistas, ¿no?, nos deja Jerome Powell en la decisión de tipos de interés de Estados Unidos, que también conoceremos el miércoles. Luego ya pasamos al jueves, donde tendremos el PMI manufacturero de España y de Alemania, que en principio pues más o menos los datos estarán
dentro de lo previsto, ¿no? En el caso de España sigue la expansión con un dato por encima de los 50 puntos y en el caso de Alemania todavía las manufacturas pues no terminan de despegar, ¿no? Aunque se espera que el dato sea un poquito mejor que el dato anterior, con una subida aproximadamente de medio punto aproximadamente, 0,3 concretamente, pero bueno, de momento la producción manufacturera de Alemania se sigue manteniendo en cierta contracción por todos los problemas que ya hemos hablado mucho, ¿no? Cadena de suministros, problemas con toda la parte de China, también encarecimiento de la energía, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero bueno, parece que poquito a poco, parece que ese PMI manufacturero o el sector manufacturero alemán se va recuperando ligeramente. Y para cerrar esta semana de datos macroeconómicos, conoceremos el viernes, ya sabéis, como primer viernes del mes de mayo, conoceremos las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, en el cual se espera que haya una contratación por debajo de los 243.000 nuevos contratos o nuevas personas empleadas, ¿no? El dato anterior fue de 303.000, por tanto, pues bueno, los analistas estiman que el mercado laboral en Estados Unidos se puede ir ralentizando o se ha ralentizado un poco durante este mes de abril. Así que bueno, veremos a ver los datos macroeconómicos. Obviamente el gran protagonista para esta semana seguirá siendo el dólar, seguirá siendo Estados Unidos y sobre todo los principales índices americanos con estos datos importantísimos para Estados Unidos, ¿no? Datos de manufacturas, datos de empleo y por supuesto la decisión de los tipos de interés. Así que muy atentos sobre todo jornada de miércoles, jornada de viernes, que serán las más importantes de la semana. Y luego, atentos porque el dólar cae muy fuerte o empieza o tiene una fuerte caída con respecto al yen japonés, que se ha disparado tras una supuesta intervención por parte del Banco Central de Japón. No sé si en las últimas horas habéis visto las cotizaciones del dólar yen, pero ha sido una completa locura. El dólar yen caía más de un 1,8% hasta la zona de los 155 después de haber subido hasta la zona de los 160. Y es que todo indica que en el nivel de los 160 ha habido una intervención directa por parte del Banco Central de Japón, aunque obviamente esta intervención no ha sido confirmada por Masato Kanda, que es el principal diplomático en materia de el mercado de divisas en Japón, ¿no? No han querido hacer declaraciones, no se sabe exactamente si ha sido una intervención o no, pero todo pinta que se ha producido una intervención directa del mercado para intentar lograr la revalorización del yen frente al dólar, ¿no? Que como ya sabéis, pues sigue deteriorándose y cotiza en niveles que no se veían desde hace por lo menos 35 años, ¿no? Incluso después de aumentar los tipos de interés y pasarlos al terreno positivo, con un tipo de interés en el 0,10 por parte del Banco Central de Japón, esto no ha sido suficiente para estabilizar la tendencia que predomina, ¿no? en el yen japonés. Y es que de hecho, si nos vamos al gráfico, vámonos al gráfico del dólar contra el yen. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí lo tengo. Ya lo tenía abierto. Si nos vamos al gráfico del dólar contra el yen, fijaros los movimientos que hemos tenido, ¿no? en la última sesión. Fijaros la sesión de hoy, cómo durante sesión asiática el dólar contra el yen alcanzaba el pico de los 160 y bueno, pues ha tenido después una brusca caída hasta niveles de los 155, 154. Si nos vamos más poco a ver el intradía, vámonos a ver el gráfico de 15 minutos, fijaros cómo se ha producido ese movimiento, ¿no? Primero hemos tenido una clara explosión con una fuerte subida del dólar frente al yen y desde ese punto, fijaros cómo ha entrado un fuerte movimiento bajista donde incluso se ha producido lo que definimos como un rebote, ¿no? del gato muerto. Después de ese fuerte primer impacto durante la sesión asiática, el mercado ha hecho una corrección, niveles de 38, 50 más o menos, y después ha consolidado en la zona de los 155, ¿no? Por tanto, bueno, este movimiento tan extremo que hemos registrado hoy por parte del dólar yen, pues principalmente
se considera que ha sido una intervención directa por parte del Banco Central de Japón. Si nos vamos a otros pares de divisas relacionados con el yen, lo podemos ver también en el euro frente al yen japonés, ¿no? Como en este caso la reacción ha sido exactamente la misma. Por tanto, obviamente aquí todo el mundo considera que ha habido una intervención directa por parte del banco, ¿no? del Banco Central de Japón, que ha provocado pues estos enormes movimientos. Aún así, la perspectiva para el dólar yen sigue siendo exactamente la misma, no ha cambiado básicamente nada, aunque se ha producido este fuerte movimiento que ya registrábamos en ocasiones anteriores con movimientos intervencionistas por parte del Banco Central de Japón. Parece ser que esto pues no va a cambiar la dinámica que muestra el dólar frente al yen de los últimos meses, ¿no? Fijaros cómo prácticamente desde el mínimo que se estableció en el año 2020, recordar, año de la pandemia, el dólar frente al yen no ha hecho otra cosa nada más que revalorizarse, ¿no? Y el yen pues con una pérdida de valor abrumadora, ¿no? Obviamente, detrás de toda esta tendencia está la diferencia que existe entre los tipos de interés que ha ido estableciendo Estados Unidos, con un nivel del 5,5% en su nivel máximo, frente a los tipos de interés prácticamente a cero del Banco Central de Japón. Esto hace que el dólar sea mucho más atractivo que el propio yen japonés, ¿no? Por tanto, esa política totalmente radical y contraria al resto de economías como el Banco Central Europeo, como la Reserva Federal y otros bancos centrales, ¿no? que cotizan en el mercado de divisas, pues lo que está provocando es esa fuerte devaluación del yen, ¿no? Y se va a seguir, yo creo que manteniendo esa tendencia hasta que los tipos de interés empiecen un poco pues a equilibrarse, ¿no? Por tanto, mucho cuidado con el yen, porque en cualquier momento nos podemos encontrar con situaciones como las que hemos vivido durante la sesión asiática. ¿Ok? Bien, por aquí nos preguntaba Miguel André, déjame a ver si puedo coger tu comentario. Vamos a ver, aquí está. Déjame que voy a coger tu comentario y lo voy a traducir rápidamente porque... Un segundo. Vale, nos dice por aquí que el precio está muy lejos de la media. Parece que tratará de convergir, sí, convergir en la media. Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Obviamente, como bien dices, en el caso del dólar yen el precio está muy, muy alejado de las medias móviles, sobre todo de la de 200 periodos. Esto normalmente, pues bueno, si aplicas una estrategia de reversión a la media, podría funcionar, como en ocasiones anteriores. Hemos visto como cuando el dólar frente al yen se aleja mucho, ¿no? de la media móvil de 200 sesiones, después tiende también a buscar otra vez de nuevo la media móvil, pero tener cuidado con este tipo de estrategias porque muchas veces o la mayoría de las veces no suele funcionar, ¿no? Hay que tener, yo creo que cierta precaución y cierto cuidado con este tipo de estrategias. Sí es cierto que en este momento, como bien decías, ¿no? pues está muy alejado de la media móvil de 200 sesiones y podría haber una corrección, pero la tendencia de fondo sigue siendo una tendencia alcista. Siempre va a ser preferible atacar con movimientos alcistas desde la propia media que más bien buscar esa reversión a la propia media, ¿no? Por tanto, pues bueno, a mí este tipo de estrategias de reversión a la media, honestamente, nunca me han gustado. Los he probado de muchas formas y la verdad es que no terminan de funcionar correctamente, al menos en el medio o en el largo plazo. ¿Ok? Así que cuidado con ese tipo de estrategias. Y bueno, después de hablar un poco de toda esta noticia que hemos conocido en la sesión de hoy sobre el dólar contra el yen, nos vamos a ir a los resultados empresariales de esta semana. Recordar que la semana pasada tuvimos resultados, por ejemplo, de Google con muy buenos resultados, tuvimos resultados también de Microsoft, tuvimos resultados de Tesla, etcétera, de las grandes tecnológicas, y esta semana conoceremos los resultados tanto de Amazon
como de Apple. En el caso de Amazon los conoceremos mañana, martes, al cierre de mercado. Las previsiones es que supere el BPA un beneficio por acción de 0,84 y que sus ingresos estén por encima de los 142 billions. ¿Okay? Tener en cuenta que en base a las perspectivas anteriores, si os fijáis, los analistas consideran que no se van a superar, digamos, las expectativas de los resultados del cuarto trimestre del año pasado, de 2023, ¿no? Pero que, bueno, puede estar por encima de los resultados del primer trimestre de 2023. Veremos si la tendencia que ha marcado Amazon en los últimos trimestres alcista, sobre todo, se mantiene en cuanto a las presentaciones de resultados y sitúa y logra superar su BPA por encima de 1 y supera los ingresos de los 17 billions que registró en el anterior trimestre, ¿no? Vamos a ver qué tal los resultados. En principio parece que todas las tecnológicas, Google, como decíamos antes, Microsoft, etcétera, pues han tenido muy buenos resultados. Parece que la inteligencia artificial, los nuevos proyectos y demás están funcionando bastante bien. Es principalmente lo que impulsó la semana pasada los mercados, esos resultados, y veremos a ver, ¿no?, qué ocurre esta semana con el caso de Amazon. Lo mismo para Apple. Recordar que en el caso de Apple estábamos en unas zonas de soportes muy importantes, unas zonas de soporte críticas. Este jueves conoceremos los resultados para el primer trimestre, que en principio se estima que superará un beneficio por acción de 1,5 y los ingresos estarán por encima de los 90 millones. Obviamente son unos resultados que estarán o que se considera por parte del mercado que estarán por debajo de los resultados que se presentaron en el cuarto trimestre de 2023, pero se estima que podrían estar por encima de los resultados del primer trimestre de 2023, ¿no? Por tanto, superar los beneficios o superar tanto en beneficios como en ingresos los resultados del primer trimestre de 2023, o sea, del mismo trimestre que el año anterior, pero seguramente estar por debajo de los resultados que se mostraron en el último trimestre de 2023, en el cuarto trimestre de 2023, ¿no? Veremos a ver cuáles son esos resultados. Si nos vamos a los gráficos y vamos a ver rápidamente las acciones de Apple y de Amazon, veremos que la situación de Apple, pues bueno, puede ser un poquito o está siendo más complicada, ¿no? Hay muchos analistas que consideran que se encontraba en una zona un poquito más complicada o que ha estado en una zona más complicada las últimas semanas, una zona de soporte que se situó aproximadamente sobre los 165 dólares, por tanto hay que tener ahí, yo creo que mucho cuidado, y las expectativas para volver a ver, yo creo que mayores subidas después de las subidas que estamos registrando hoy. Hoy creo que Apple sube un 3,26%, es una de las acciones que más suben en esta jornada. Creo que la oportunidad en el caso de Apple sería en el caso de superar esa zona de esos dos últimos máximos situados en el entorno de los 178 dólares. ¿Ok? Si hay una consolidación del precio, ¿no?, por encima de esos niveles de los 178, creo que sería bastante interesante, si la acción también nos lo permite, buscar una zona de descuento aproximadamente un 50%, 60% de ese movimiento alcista para incorporarnos a una nueva tendencia alcista. Creo que en el caso de Apple esta sería una de las mejores oportunidades que podríamos encontrar esta semana, ¿no? También obviamente todo dependerá de las presentaciones de resultados que haga esta semana. Y luego en el caso de Amazon, vámonos a Amazon. Ahí lo tenemos. Vamos a poner la plantilla técnica y nos vamos al gráfico diario, ¿no? En el caso de Amazon, hoy estamos teniendo subida del 0,48%, no hay un gran movimiento. Sí es verdad que venía con ciertas correcciones, ¿no?, que llegaron hasta la zona de los 167, que nos sirve, pues bueno, como una referencia importante, como un mínimo creciente dentro de esta grandísima tendencia alcista. Obviamente, pues bueno, no está en una situación quizás tan positiva como en el caso de Apple a nivel técnico, por supuesto. Sin embargo, yo creo que, pues bueno, marcó
una buena zona ahí de sobreventa extrema la pasada semana, marcó incluso también una divergencia alcista con el indicador RSI y bueno, pues ese rebote al alza pues se está premiando, ¿no? Parece que hay bastante interés. Aún así, si nos vamos al gráfico semanal, recordar que Amazon es una de las pocas compañías que todavía prácticamente no ha registrado un buen crecimiento o un crecimiento por encima de sus máximos históricos que se vieron en 2021, ¿no? Por tanto, todavía no ha superado esa barrera. Esta es una barrera importante y veremos si con estas presentaciones de resultados pues se vuelve a acercar a esos niveles de los 188, 190, ¿no? Bajo mi punto de vista, una superación de esos 190 dólares podría ser de nuevo una buena oportunidad de entrada en Amazon. Así que bueno, veremos a ver si en el medio plazo, en el corto plazo, pues consigue superar esa zona de resistencia tan importante. Y por supuesto, la referencia por la zona de soporte seguirá siendo los 167. ¿De acuerdo? Así que bueno, esto en el caso de Amazon, por tanto, las dos compañías más importantes que presentarán resultados esta semana serán, por supuesto, Amazon y Apple. Tenemos más presentaciones de resultados. Recordar que esta es una de las semanas donde mayor publicación de compañías norteamericanas presentarán resultados. Prácticamente son, creo que en el caso del SP500 o acciones del SP500, son más de 150 acciones del SP500 que esta semana presentan resultados. Por hacer un resumen muy rápido, bueno, hoy no tenemos grandes presentaciones, ya mañana martes ya sí empezamos un poco con el baile de resultados, conoceremos resultados como decíamos de Amazon, Eli Lilly, Coca-Cola, AMD, McDonald's, HSBC, etcétera, Starbucks también, por ejemplo, American Tower, etcétera. Después también el miércoles conoceremos resultados de Mastercard, de Qualcomm, Pfizer, ADP, etcétera. El jueves vienen los resultados de Apple, como estábamos comentando, Novo Nordisk, viene Shell también, viene Linde, ConocoPhillips, Amgen, Booking, etcétera. Y ya el viernes, pues bueno, cerraremos la semana con los resultados, a ver si lo carga, de CRH, Credit Agricole, TC Energy y bueno, pequeñas compañías ya de baja capitalización, ¿no? Por debajo de los 10 billones. Así que bueno, semana importante, sobre todo el miércoles, ¿no? Donde tendremos mayor volumen de presentación de resultados o de grandes compañías que presentan resultados. Bien, vámonos ahora también al mercado español, porque en España también estamos en temporada de resultados, bueno, en general en toda Europa, en España también, presentaciones de resultados y hoy hemos conocido los resultados empresariales de uno de los grandes bancos, de uno de los pesos pesados del IBEX 35, de BBVA, que ganó 2.200 millones de euros en este primer trimestre, ¿no? Un 19% más que en el primer trimestre de 2023, ¿no? Por tanto, sector financiero europeo y concretamente sector financiero español sigue de bonanza. Esta semana conoceremos también los resultados de Banco Santander, hemos conocido hoy también resultados de Unicaja, también muy buenos resultados y en línea general podemos decir que los bancos son los principales impulsores del IBEX 35, ¿no? Obviamente estos buenos resultados vienen gracias a esos tipos de intereses que se mantienen altos en Europa, ¿no? Y que previsiblemente pues 2024 será un año también muy positivo como ya lo fue el año 2023. Así que bueno, en principio su consejero delegado ha explicado que el año ha empezado con unos resultados excelentes que mejoran las perspectivas de la entidad, con lo que ahora pues bueno, esperan incrementar el beneficio anual a tasas de doble dígito, o sea, esperan tener un crecimiento este año superior, en total, en lo que es en el cómputo anual, superior al 10%. Entrarían ya en un crecimiento anual de doble dígito y esto, pues obviamente, para la bolsa española será muy positivo y sobre todo para los accionistas que están en estos momentos comprados en BBVA. Si nos vamos a las cotizaciones de BBVA, pues bueno, obviamente arrancaba la sesión con ligeras subidas, aunque en estos momentos BBVA tiene un recorte del 1,45%. Obviamente estamos en una zona de resistencia muy importante, tener en cuenta que, fijaros, la enorme subida
que lleva produciendo BBVA prácticamente desde 2020, una enorme tendencia alcista que se aceleró a raíz del inicio, ¿no?, de las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Y en estos momentos, si nos vamos al gráfico semanal, pues empezamos ya a ver zonas de resistencias muy importantes, ¿no? Aún así, yo creo que BBVA es un título que, si lo tenéis en cartera, se debe mantener, y las dos referencias ahora mismo que debemos tener en cuenta son la zona de los 9,90, que fue el último mínimo creciente que marcó la cotización de BBVA, y ese último máximo que no ha conseguido superar en la sesión de hoy después de la presentación de resultados en el entorno de los 11,27, ¿no? Yo creo que si se sigue teniendo el mismo desempeño, pues seguramente superará esos 11,27 y ya se marcaría un objetivo mayor que llegaría hasta la zona de los 12,70, que es donde tenemos la siguiente o el siguiente nivel de resistencia importante, ¿no? Por tanto, yo creo que este año BBVA podría alcanzar esos niveles, aunque también coincido, y esto es algo que algunos analistas ya empiezan a comentar, que quizá las acciones bancarias o el sector financiero empiece a estar en cierta medida algo sobrecomprado, ¿no? Bastante sobrecomprado. Y que ante la perspectiva de bajada de tipos de interés este año por parte del Banco Central Europeo, pues bueno, obviamente esto podría perjudicar a los resultados y a los beneficios de los bancos. Pero bueno, en principio, muy buenos resultados para BBVA, que sigue con esa bonanza y veremos a ver, ¿no?, qué ocurre en el segundo trimestre. Después, otro de los grandes protagonistas, Tesla, que ya lo fue la semana pasada después de su presentación de resultados, vimos cómo Elon Musk hizo su magia y gracias a diferentes comentarios sobre la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues logró que las cotizaciones de Tesla pues aumentara alrededor de un 9-10% la semana pasada. Pues bien, en la sesión de hoy se vuelve a revalorizar las acciones de Tesla entre un 6, un 5, 5, 6% más o menos en estos momentos, después de que, pues bueno, Tesla haya recibido la autorización preliminar del gobierno de Pekín, de China, para introducir su software de asistencia a la conducción en China, según informó Wall Street Journal. El informe indica que este avance se produjo durante una visita inesperada del consejero delegado de Elon Musk al mercado más importante de Tesla fuera de Estados Unidos, ¿no? El gobierno chino ha dado su consentimiento para que Tesla lance su sistema avanzado de asistencia al conductor Autopilot, que incorpora tecnología de cartografía y navegación de Baidu, compañía china con la que está aliada en estos momentos Tesla, ¿no?, que es una de las principales empresas tecnológicas de China. Como decíamos, esta noticia que hemos conocido hoy ha provocado una fuerte revalorización, no solamente de las acciones de Tesla, sino también de las acciones de Baidu, que también se revalorizaban alrededor del 5%. Si nos vamos a Tesla, pues vemos, ¿no?, cómo parece que todo está cambiando en Tesla, ¿no?, después de las presentaciones de resultados que fueron malísimas, todo hay que decirlo, pero lo salvó Elon Musk con esas ideas y con esas declaraciones donde decía que iba a reducir los costes, iba a reducir los precios de algunos de los modelos de Tesla, también habló sobre la integración de inteligencia artificial en sus modelos, etcétera. Pues bueno, ya sabéis que hoy en día todo lo que huele a inteligencia artificial se premia en el mercado. Y también, obviamente, esta noticia está impulsando el mercado. En estos momentos Tesla sube, vamos a ver, casi un 10%, ¿no? Por tanto, pues obviamente se está premiando, ¿no?, por parte del mercado. Debemos tener en cuenta estos últimos movimientos. Pues bueno, desde el apartado técnico debemos vigilar, y esto es algo que ya estuvimos comentando anteriormente, debemos vigilar muy de cerca la zona de los 184, 185 dólares. ¿Ok? Este es el último máximo decreciente dentro de ese proceso de corrección de corto plazo del cual venimos hablando desde hace relativamente pues unas semanas, ¿no? Incluso meses. Por tanto, parece ser que con estos dos impulsos, primero con el de la presentación de resultados y ahora con esta nueva noticia de Tesla, las cotizaciones se sitúan y es posible que cierre por encima de los 184, 185 dólares. Eso nos daría pie a una consolidación por encima del último máximo decreciente de la tendencia bajista, lo que nos indicaría que es posible que se produzca un giro de mercado, ¿no? Podríamos tener
fácilmente, ¿no? Aplicar una estrategia de giro de mercado, esperar quizás una corrección leve a niveles de 50 de Fibonacci, 61, en torno de los 160 a 158 dólares y a partir de ahí un fuerte impulso alcista, ¿no? Un cambio total de tendencia para Tesla. Veremos a ver, ¿no? Si con estas noticias, por decirlo entre comillas, positivas, consiguen que las cotizaciones de Tesla pues se vuelvan a revalorizar, porque mucha gente, ¿no? Ya dudaba en cierta medida de lo que Tesla pudiera hacer. Aún así, sigue siendo una acción que se considera sobrevalorada. ¿De acuerdo? Los precios medios que los analistas están hablando, las cotizaciones o el precio objetivo de Tesla ronda los 100 dólares. ¿Okay? Incluso hay algunos analistas que se han atrevido a decir que las acciones de Tesla no valen más de 50 dólares. ¿Okay? Por tanto, cuidado porque aunque tengamos estas noticias positivas que están impulsando la cotización, debemos tener mucha precaución. Aún así, técnicamente, pues bueno, todo indica o parece que estos últimos movimientos pues rompen ya una dinámica de máximos y mínimos decrecientes para pasar a otra dinámica diferente, ¿no? Y eso obviamente debe tomarse como una noticia positiva para el valor de la compañía. Y bueno, después de Tesla, otra de las grandes noticias de la sesión de hoy es que Philips vuela y sube más de un 30% tras resolver el caso de los respiradores de Estados Unidos. O sea, Philips estaba metido en una fuerte tendencia bajista, en grandísimos problemas por una serie de problemas con unos dispositivos de respiradores que se utilizan para tratar la apnea del sueño en Estados Unidos y por fin se ha llegado a un acuerdo por valor de 1.100 millones de dólares para resolver ese caso de su filial de Respironic, que está vinculado, pues bueno, ¿no? Con la retirada de algunos de sus dispositivos, ¿no? En Estados Unidos. Por tanto, pues bueno, parece ser que el caso ya ha sido cerrado. Esto ha sido comunicado durante su presentación de resultados del primer trimestre, donde las cosas no van bien en la compañía. Ha registrado unas pérdidas de 998 millones de euros frente pues, a esos números rojos del año anterior, del mismo periodo del 2023, que fueron de 665 millones. ¿No? Por tanto, cuidado porque Philips todavía sigue metido en algunos o en graves problemas. ¿No? No es de momento, digamos, una compañía rentable. Si nos vamos a los gráficos de Philips, que podéis encontrarlos también en la plataforma de JFD, de MetaTrader 5, veréis cómo en el gráfico semanal se aprecia claramente, ¿no?, cómo cotiza en estos momentos Philips en esos 25,96 euros. Recordar que Philips cotiza en la bolsa de Holanda y que, pues bueno, ha superado, por tanto, esa última resistencia que tenían los 22 euros, fuerte subida, como decíamos, de estos momentos. Vamos a ver, Philips en estos momentos sube un 31,44%, ha llegado a cotizar prácticamente a 30 euros, por tanto, pues bueno, parece que rompe por fin ya esa dinámica tan negativa en la que se encontraba, ¿no? Fijaros que Philips llegaba a cotizar o en un momento determinado llegó a cotizar en los 49,50 50 euros por acción, ¿no? Ya por el 2021. Sin embargo, pues bueno, todos esos problemas derivaron en una pérdida de valor de aproximadamente del 76% y parece que, bueno, que en principio parece que todo vuelve a generar cierto interés, ¿no?, por parte de los inversores para el medio y largo plazo y provoca esta subida del 30%. Obviamente, ¿tomaríamos en estos momentos posiciones dentro de Philips? Pues obviamente no, ¿no? Yo creo que es bastante claro que lo que necesitamos en este momento sería pues buscar, ¿no?, algunas correcciones, buscar algún apoyo técnico, que realmente se asiente el valor de las acciones. Para mí yo creo que el entorno de los 22, 20 euros sería una buena zona para, pues bueno, quizás ahí tomar posiciones alcistas, ¿no?, después de que ya se ha confirmado que Philips pues sale de ese gran problema, ¿no?, en Estados Unidos con sus respiradores. Ahora bien, recordar que por la parte de los fundamentales, obviamente Philips sigue siendo un valor que
registra pérdidas anualmente, ¿no? Y por tanto, pues bueno, no es un buen negocio en estos momentos. ¿Se podrá recuperar? Pues bueno, veremos, a ver si en el futuro logra esa recuperación. Y bueno, esto es más o menos cómo vienen los mercados, las noticias principales que hemos conocido en la sesión de hoy lunes. Y ahora vámonos, ¿no?, directamente a hacer el repaso de los principales índices y activos del mercado. Y lo hacemos, como no, por el IBEX 35. Comenzamos por el IBEX 35, que como decíamos, mantenía una fuerte tendencia alcista, pero cuidado, porque en la sesión de hoy, al arranque de la sesión, todo indicaba o todo parecía que iba a ser una sesión muy positiva para el IBEX 35, rompiendo y posicionándose por encima de los 11.150, incluso marcando, por supuesto, un máximo anual de este 2024, pero a media sesión, a partir de las 10:30, 11 de la mañana, todo se ha girado y el IBEX 35 cotiza por debajo de los 11.150, ¿no? En estos momentos alrededor de los 11.100. Aquí las dudas que vemos en el corto plazo es que se podrían estar generando pues divergencias, patrones de agotamiento después de alcanzar esos niveles, ¿no? Y es que es bastante probable que empecemos a ver pues ciertas recogidas de beneficio. Ya lo vimos la semana pasada con esas correcciones que nos llevaron hasta esos soportes situados en los 10.900, y aunque bueno, a final de semana tuvimos ese fuerte impulso alcista debido a las noticias que nos iban llegando y presentaciones de resultados, vemos como la sesión de hoy, aún teniendo buenos resultados empresariales, pues el IBEX 35 no termina de superar esa barrera de los 11.150, ¿no? Por tanto, precaución, cuidado, porque empezamos a notar divergencias regulares bajistas para el IBEX 35 y podría venir en las próximas sesiones alguna corrección adicional. Importante también que esta semana hay resultados importantes en España, como por ejemplo Banco Santander. Y en caso de Alemania, pues situación ligeramente cambiante, porque bueno, veíamos, ¿no?, como la semana pasada teníamos o rompíamos, ¿no?, esa dinámica bajista en el DAX alemán, alcanzando los 18.290. De ahí se produjo pues una corrección que nos volvió a llevar de nuevo a zonas de soportes anteriores o resistencias anteriores y zona de los 17.950, y hemos vuelto de nuevo a la zona de los 18.290, ¿no?, el mismo nivel de resistencia de la pasada semana, ¿no?, los máximos de la semana pasada. Por tanto, bueno, parece que hoy estamos teniendo una sesión de rechazo, también empezamos a detectar ciertas divergencias y por tanto, pues la referencia importante para esta semana para el DAX será justamente esa zona de resistencia, ¿no?, los 18.292. Mucho cuidado con posibles correcciones que podían llevar de nuevo al selectivo alemán a la zona de los 17.950, 18.000 puntos. Luego nos vamos al Eurostock, que bueno, como vemos la situación es muy similar a la del DAX alemán, también con los mismos movimientos, las mismas estructuras. Cuidado con la zona de los 5.000 puntos y por supuesto esa zona que fue resistencia anterior, la zona de los 4.980 puntos, que también va a ser una zona determinante para esta semana, ¿no? Si rompe esa zona que tenemos ahí, posiblemente podamos ver de nuevo al Eurostock caer hasta la zona de los 4.900, que fue el mínimo de la pasada semana. Así que bueno, precaución en esos niveles también con el Eurostock. Obviamente, si se produce la superación de los 5.038, 5.040, pues ya nos iríamos, yo creo que a los máximos anteriores. Así que bueno, precaución también en este apartado. Y luego ya nos vamos al mercado americano, SP500, que de momento pues mantiene la tendencia alcista, esa nueva tendencia que se está estableciendo después de los datos macro que conocíamos la semana pasada, las presentaciones de resultados de las grandes tecnológicas americanas, que rompen, pues bueno, ¿no?, esa dinámica negativa en las que habíamos entrado y se produce pues un cambio de secuencia, ¿no? Se superó ese último máximo decreciente que teníamos en los 5.050, hizo un patrón de giro alcista prácticamente perfecto, con una corrección al 61,8, la zona de los 5.000, y a partir de ahí nuevo impulso alcista. Cuidado con la zona de los 5.120, 5.100 puntos aproximadamente, porque recordar que esa fue una zona de soporte muy importante.
¿ok? De hecho, pues bueno, se quedó como una zona de mínimos crecientes que confirmó, pues bueno, la tendencia, con esa ruptura confirmó la tendencia bajista, ¿no? De corto plazo. Así que bueno, parece que se intenta recuperar el S&P 500 por encima de esos niveles, pero repetimos, mucha precaución porque a partir de los niveles actuales podríamos ver mayores correcciones, ¿ok? Por tanto, bueno, veremos a ver qué ocurre finalmente, pero esa zona puede ser muy importante y podríamos ver alguna corrección adicional, ¿ok? Veremos a ver si aguanta por encima de esos niveles o no. Lo mismo nos ocurre con el Nasdaq 100 después de las fuertes caídas que se registraron, con esas fuertes correcciones, se supera el último máximo decreciente de toda esa secuencia, genera un patrón de giro perfecto, al igual que lo hizo el S&P 500, a zona de 61,8, los 17.236, y a partir de ahí fuerte impulso alcista, ¿no? Entrando ya en una dinámica de máximos y mínimos crecientes. Ahora bien, cuidado, porque estamos muy cerca de una zona de soporte importantísima para el Nasdaq 100 en la zona de los 17.800, 17.877. Cuidado con ese nivel porque en el pasado, como veis, ya fue una zona relevante. Fueron importantes niveles de soporte, ¿de acuerdo? Lo vemos aquí en el gráfico, como tenemos bien marcados todas esas importantes zonas de soporte que ahora, obviamente, se podrían convertir en zona de resistencia. Así que mucha precaución también con el Nasdaq 100 porque todavía no está dicha, como se suele decir, ¿no? La última palabra. Precaución con esos últimos movimientos y no dar por sentado que pues, el Nasdaq ya ha entrado en una dinámica alcista perfecta, ¿ok? Y luego ya nos vamos al Dow Jones, que bueno, la situación es más o menos similar. No observamos cómo el Dow Jones en este caso supera, ¿no? O intenta alcanzar la zona de los 38.600, que fue su máximo anterior. Aún así, pues bueno, la dinámica es muy parecida, ¿no? Vemos cómo se superan esos últimos máximos crecientes de toda la tendencia bajista, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, ese último máximo decreciente, se rompe esa dinámica bajista marcando un nuevo máximo creciente y tenemos un patrón perfecto de giro de mercado alcista, ¿no? Ahora bien, como observamos, pues bueno, con sus últimos máximos que nos ha marcado en preapertura, no consiguen superar los máximos anteriores, ¿no? Por tanto, cuidado con esa dinámica porque también podríamos ver correcciones en el Dow Jones, ¿no? Mayores correcciones. Así que, bueno, precaución con los índices americanos porque no está todo dicho y recordar que esta semana vienen datos macroeconómicos muy, muy importantes. Y nada, para cerrar esta sesión de hoy nos vamos con Bitcoin, que como ya comentábamos, de momento parece que aguanta bastante bien toda esa zona importantísima de soporte que tenemos en la zona de los 58, 60.000 dólares por Bitcoin, ¿no? Vamos a ver qué reacciones vemos en estos días. Parece que aguanta bastante bien, como decíamos, ¿no? Toda esa zona de los 60, 61.000 dólares y veremos a ver si a partir de aquí se genera un nuevo rebote alcista, ¿no? Que podría llevar al Bitcoin de nuevo a esos máximos históricos, ¿no? Por encima de los 73.000. No está del todo claro, de hecho hay bastante más tranquilidad de lo que en principio se podría esperar, pero bueno, cualquier evento o cualquier noticia podría provocar una nueva subida, ¿no? Veremos a ver si los datos macro de esta semana pues afectan en algo, ¿no? A las cotizaciones de Bitcoin. Y para terminar, el último activo que revisaremos en la sesión de hoy son los precios del petróleo que de momento siguen con ligeras caídas, ¿no? Cotizando en la zona de los 82, venimos de cotizar en niveles de los 86, 87 dólares, en el caso de la referencia del West Texas, del crudo americano, y todo pinta a que, bueno, se podría volver a testear el nivel de soporte que tenemos en la zona de los 80, 79 dólares, ¿no? Por tanto, los movimientos que estamos observando lo que nos indican es que podríamos volver de nuevo a esa zona de los 79, 80 y luego a partir de ahí, pues bueno, veremos a ver si continúa, ¿no? Esos movimientos en los precios, en los movimientos alcistas en los precios del petróleo. La situación es muy similar en el caso del Brent, no hay prácticamente, es un gráfico prácticamente calcado, cotizando en estos momentos en 87 dólares y pues bueno, estimamos que hay posibilidades de que vuelva
a esa zona de soporte de los 83 dólares, ¿no? Mucho cuidado con esos niveles de soporte intradiarios, porque si los perfora, pues claramente será una señal de pérdida de esos niveles actuales, ¿no? De los 87, 85 dólares para dirigirse de nuevo a los 83. Incluso, bueno, parece que dibuja o intenta dibujar una posible estructura de hombro, cabeza, hombro de giro, ¿no? Por tanto, bueno, cuidado con este tipo de estructuras porque los que nos están indicando es que pues podría venir un cambio, ¿no? Un cambio de perspectivas, un cambio de mercado que podría darnos pues un movimiento bajista mayor, ¿no? Así que mucha precaución con los precios del petróleo porque seguramente podrían continuar con las caídas. Así que por mi parte, poco más que comentaros. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado en esta sesión. Como ya sabéis, podéis encontrarnos en nuestro número de teléfono de nuestra web o de nuestra oficina de aquí de Madrid en el 9108000496, también en nuestro correo electrónico de support@jfdbrokers.com y por supuesto, si en algún momento queréis visitarnos, estaremos en nuestras oficinas de Paseo de la Castellana número 200. Lo dicho, muchísimas gracias a todos. Ha sido un auténtico placer. Espero que os haya gustado esta sesión y nos vemos en la próxima sesión, en el próximo webinar. Un placer y hasta la próxima. Chao. JFD, just fair and direct.